Ok, entrando en materia. Siempre, tanto las normas internacionales de auditoría como la misma norma EMC nos habla del tema de riesgo. Y muchas veces o se ve muy sencillo o se ve como muy etéreo, ¿no? Para dejarlo de ver tanto sencillo como etéreo, em, tanto la norma como los diferentes estudios demuestran que hay que separar estos riesgos dependiendo de la naturaleza, dependiendo del impacto, ¿no? Entonces, acá nosotros hemos separado 5 tipos de riesgos. Tenemos unos riesgos que son los comerciales. ¿Cuáles son esos riesgos? Esos riesgos vienen producto de la misma actividad del negocio, de toda organización. Puede haber una empresa que se dedique a la comercialización y producción de software. Automáticamente ya hay un riesgo intrínseco ahí, pero es un riesgo de negocio. ¿Cuál es el riesgo de negocio que está atado? El riesgo de que los productos de software que están produciendo caigan en un proceso de obsolescencia. Eso no es un riesgo, como digamos, normal, es un riesgo de negocio. El riesgo que tienen las empresas desde un punto de vista de competencia, de que en un momento dado los precios dejen de ser, como digamos, competitivos, eso es un riesgo. Por lo tanto, la empresa, como parte de su organización, debe tener mecanismos que apunten a tener, como digamos, establecido si los precios de los productos que están vendiendo están acorde con el mercado, porque si están fuera del mercado, ¿qué va a pasar? Eso puede colocar en problemas tanto operativos como financieros a la empresa, porque automáticamente va a vender menos. ¿Qué pasa si la empresa es una compañía que vende puros productos importados? Ya de por sí tiene un riesgo. El riesgo es que de repente, no sé, por todas las cosas que han ocurrido en el país, dejen de llegar importaciones por una o por X razón. Y por lo tanto, la empresa tiene que tener mecanismos adecuados para visualizar esos riesgos. Ahora bien, nosotros como auditores o como contadores, tal vez para tener un criterio profesional adecuado para identificar esos riesgos, tal vez no tenemos en esencia esa preparación previa. Eso nos obliga a documentarnos de una manera más específica. Por ejemplo, tanto en la NIA 315 como en la NIA de EMC hay una serie de lineamientos, una serie de preguntas, pero resulta que en la práctica nosotros deberíamos de prepararnos mejor, porque, por ejemplo, el diseño del negocio de una empresa está establecido de acuerdo a una serie de estrategias, objetivos generales, metas, etcétera, etcétera, que inclusive hay ciertas teorías. Yo les indicaba en una oportunidad al grupo que nosotros deberíamos manejar técnicas como, por ejemplo, la técnica del análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esa es una herramienta muy importante que deben disponer seguramente las organizaciones y donde ellos deben de establecer cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades que tiene la organización. Porque nosotros por lo general nos centramos en los riesgos y resulta ser que también tenemos que ver cuáles son las fortalezas y las oportunidades que tienen las organizaciones, porque en la medida en que tengan más fortaleza, posiblemente eso va a tener un impacto sobre un menor o un mayor riesgo. Entonces es importante que nosotros como auditores manejemos esas técnicas de conocimiento de negocio. Hay otras, como por ejemplo el diamante de Porter. Hay otras que se basan en el análisis de las 5 fuerzas. 4, hay una de 5, hay una de 6 fuerzas, pero son técnicas de entendimiento del negocio, que a lo mejor no se pretende que el auditor sea un experto en el área, pero sí que tenga un conocimiento general y que en el momento en que se siente con el cliente para
realizar un servicio de auditoría se conozca esa parte medular del negocio, o por lo menos saber de que el cliente debe tener un papel de trabajo donde tiene que tener identificado todos esos riesgos de negocio y tener atado cuáles son los controles mitigantes de esos riesgos de negocio. Antes se pensaba que esos riesgos de negocio simplemente eran de un simple conocimiento y estaban así como a la deriva. En la NIA 315, en una de las versiones actualizadas, se consideran estos riesgos de negocio como parte de la evaluación de control interno. Pero para efectos de visualización debemos separarlo porque es un riesgo muy diferente al riesgo que vamos a ver de segundo, que es el riesgo de control interno. El riesgo de control interno ya vienen siendo todos los riesgos que existen desde un punto de vista operativo. Por ejemplo, en una empresa de compra y venta, las dos operaciones básicas o los dos ciclos básicos serían el de compra y serían el de venta. Nosotros tenemos que determinar ahí cuáles son los riesgos que existen desde que se establece el presupuesto de compra hasta que la venta se materializa y se cobra. Pero son unos riesgos que son propiamente desde un punto de vista operativo, que tienen que ver con la manera de quién firma el presupuesto, cómo entra la mercancía, si hay una nota de entrada, si hay una orden de compra, y que garantice que el proceso, una vez que se inicia, termine de manera satisfactoria. Esos son los riesgos de control interno como tal, que muchas veces nosotros, por, no sé, tal vez por temas prácticos, decimos que es el riesgo de control interno separado. Luego la norma también separa el riesgo de fraude, que también se pudiera decir, no, pero el riesgo de fraude forma parte del control interno. Pero entonces nosotros decimos, ¿qué pasa en los bancos? Los bancos por lo general tienen un control interno bastante fuerte y todo el tiempo tienen un departamento, una gran gerencia, una vicepresidencia justamente para tener un control interno. Pero el hecho de que tengan un control interno fuerte no garantiza de que no existan fraudes. Por lo tanto, el riesgo de fraude también debe verse por separado. El riesgo de vinculación con otras compañías, con otras empresas, etcétera, también es un riesgo, por lo que indicábamos al principio de la presentación, y por lo tanto está por separado. Y luego el riesgo de empresa en funcionamiento. Antes de repente las normas no eran tan estrictas desde el punto de vista de negocio en marcha y nada más teníamos que colocar un párrafo en el dictamen donde decía que la empresa estaba en curso en el artículo 264 del Código de Comercio, etcétera. Y era como un saludo a la bandera. Ahora con las nuevas normativas y con todas las situaciones que han ocurrido, se establece que deben haber procedimientos específicos para garantizar que la empresa va a seguir en funcionamiento. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor nosotros podemos hacer una auditoría donde todo está bien, donde las cifras están correctas, pero ¿qué pasa si la empresa no puede garantizar su funcionamiento en el tiempo? O sea, estamos dando unos estados financieros que realmente están correctos porque cuadran con las cifras, se están cumpliendo todas las aseveraciones, todos los principios y todo lo demás. Pero resulta ser que ¿qué pasa si la empresa tiene problemas a futuro? Si de repente nosotros hemos emitido una opinión de auditoría sobre una empresa y resulta ser que estamos entregando el informe en el mes de abril, una empresa que haya cerrado el 31 de diciembre, y justamente en el mes de abril ocurre una situación que pone a la empresa en problemas de funcionamiento futuro. Automáticamente el auditor tiene que levantar la mano y emprender todas las acciones como para determinar cuál es la implicación que va a tener eso en su dictamen de auditoría. Luego tenemos otro tipo de riesgos, que son los riesgos legales, ¿verdad? Pudiéramos tener los riesgos de negocio, los riesgos de control interno, los riesgos de fraude cubiertos. Pero ¿qué pasa si de repente viene el organismo fiscalizador y cierra la empresa por incumplimiento? Eso, por supuesto,
que es demasiado relevante y también pudiera estar inmerso dentro de este riesgo de control interno, pero la norma decide separarlo. Y por último, tenemos el riesgo inherente, que es aquel riesgo que por lo general nosotros ni la compañía, ni nosotros podemos controlar. ¿Por qué? Porque obedece a variantes relacionadas con el entorno externo y en algunos casos está relacionado con el tema de la complejidad de una transacción. Que en mi reflexión y en mi análisis, yo pienso, ¿no? Eso como un criterio más que todo personal, que en el momento en que nosotros determinamos que la compañía que estamos evaluando va a ser una entidad de menor complejidad, ya de alguna manera u otra estamos indicando que al ser una entidad de menor complejidad va a tener cierto impacto en ese riesgo inherente. Que el riesgo inherente obviamente, ojo, está formado por dos partes. Una es el entorno externo que no podemos controlar, y otro es el entorno interno, que justamente se relaciona con esa complejidad, con esa necesidad de tener que incorporar el juicio profesional para revisar provisiones, etcétera, etcétera. Pero ya yo diría que en el momento en que ya tenemos catalogado una empresa como EMC, ya es un punto a favor para que ese riesgo inherente pueda ser tal vez catalogado como un riesgo bajo. Ustedes van a ver, o seguramente han visto en su vida profesional, que muchas veces para calcular la muestra de las partidas, por ejemplo en el caso de cuentas por cobrar, de ventas, etcétera, los programas generalmente hay que incorporarle ciertas variables. Unas variables son el saldo, la cantidad de partidas, pero hay otras variables que son el riesgo inherente y el riesgo de control interno. Entonces, yo diría que en una EMC, si nosotros nos vamos a un muestreo estadístico y tenemos que incorporarle esas variables, ya aquí habría un elemento a favor de que si estamos en una EMC, posiblemente el riesgo inherente pueda ser bajo.